Agosto, mes para conversar sobre el derecho a la educación para todos, escuela para todos, educación inclusiva. Claudia Pita, maestra de educación inclusiva en Bogotá. Profesora, se dice desde las instancias de control social y veeduría que el déficit de docentes preparados en educación inclusiva es absolutamente desproporcionado y mayoritario, que casi no hay. Por ejemplo, en Bogotá se habla de 900 maestros preparados, que eso es una maravilla tener esa ganancia si son docentes preparados como debe ser, pero en Ujú. Bogotá hay más de 33.000 educadores. Esa proporción, ¿cómo la podemos ver? Pues yo creo que es una proporción desproporcionada. Sin embargo, considero que el distrito por lo menos ha capacitado muchos maestros y además es que tocamos un punto. El maestro que hace inclusión o que quiere hacer una educación para la diversidad no necesariamente debe ser un educador especial, ¿sí? El maestro que va a hacer educación inclusiva es un maestro que quiere enseñarles a todos sus estudiantes y acude a diferentes recursos, tecnologías, ideas, imaginación, o sea, tiene que ser un docente muy recursivo, porque si el maestro de apoyo no está para enseñarle cómo se hace, pues si no está, igual tiene que hacerlo, ¿sí? Porque es su deber ser. Entonces, por ejemplo, uno lo ve mucho en la educación rural. En la educación rural no hay educadores especiales, no hay tema de discapacidad. En la educación rural hay estudiantes, ¿sí? ¿Y quién les enseña? El profesor. ¿Mm? Obvio, los estudiantes también nos enseñan mucho, pero el profesor se la juega con todo para que todos aprendan. Entonces yo creo que ese es un tema para reflexionar en nuestras sesiones del 28 de agosto con respecto a qué es ser un maestro incluyente o qué es ser un maestro preparado para la diversidad. Yo alguna vez te lo decía que siento que definitivamente ser un maestro preparado para la educación inclusiva es sencillamente ser un maestro que quiere enseñar y aprender de sus estudiantes. Porque para uno, un estudiante que no aprende debe ser un reto, una forma de uno trascender, una forma de uno ser más recursivo, más habilidoso, que se le ocurran más cosas. ¿M? Y ahí pues tenemos otro tema, que es todo lo de diseño universal para el aprendizaje, que definitivamente es un tema que le apunta a que el maestro se capacite y entienda cómo es que hace todos los días para enseñarles a todos los niños de su colegio. En la inclusión hablada, profesora, es muy fácil decir, por ejemplo, como lo decíamos en el primer año del decreto 1421, que si no es inclusiva, no es educación. La educación tiene que ser inclusiva. Entonces, el maestro integral, el maestro debidamente preparado, tiene que ser inclusivo. ¿Cuándo y de qué manera se podrá llegar a ese ideal? ¿Y qué pasos se dan? Pues ahí era lo que hablábamos con Rafael Pavón aquel día, que los maestros de apoyo deberían ser maestros de apoyo para los maestros, ¿sí? Y eso, por ejemplo, en la educación inclusiva canadiense está muy claro. Teacher helping teacher, un maestro que ayuda a maestro, ¿sí? Para eso no se necesita ser educador especial, se necesita ser un maestro tan experto en su don de enseñar que pueda enseñarle a otros sus metodologías, su didáctica, cómo lo hizo, de qué manera, ¿sí? Pero además que le dé ideas también a ese par, o sea, en la educación inclusiva no se habla jerárquicamente de que el maestro está aquí y el docente de apoyo acá, no. Es mi par, mi maestro que me ayuda, mi maestro que me da la mano, mi maestro que me escucha, mi maestro que me ayuda a hacer catarsis, es el maestro que me explica qué es el autismo y por dónde nos podemos meter. Y bueno, y si llega un niño con discapacidad intelectual, ¿eso qué es? ¿Por qué pasa eso? Entonces, ahí es que estamos atrasados, porque los maestros de apoyo, como son poquitos, en los colegios, ¿qué hicieron? Los destinaron para que atendieran terapéuticamente
a los niños con discapacidad. ¿Mm? Y se perdió la figura de maestro que le enseña a otro maestro a enseñarles a estudiantes diversos. Y esto tiene tanto de amplio como, por ejemplo, saber que educación inclusiva no es sinónimo de discapacidad, ni de solamente trabajo. Exacto, y ahí volvemos a la educación para la diversidad, ¿Ves? ¿sí? En- Y volvimos a caer en los rótulos. Los niños de inclusión, los niños que no son de inclusión, ¿no? Todos son de inclusión. Todos somos, hasta los mismos maestros, porque es que en la escuela la dinámica no es que el estudiante aprende. En la escuela la dinámica es que el estudiante aprende y el maestro también. Y por ejemplo, hay una persona muy linda en nuestro país que se llama Agustín Nieto Caballero, Ujú. fundador del Moderno, y él, por ejemplo, en todo lo que escribe, le apunta siempre es a la formación del maestro. Porque si el maestro está bien formado, no solo intelectualmente, ¿sí? Sino también espiritualmente, y cuando hablo de espiritualidad no hablo de religión, Humanística. cuando, exacto, cuando el maestro está formado integralmente, o sea, cuando el maestro sabe arte, sabe música, sabe inteligencia emocional, sabe inteligencia social, pero más que saber de leerse un libro, es el saber de la vida y que lo ponga en práctica y lo ejecute y que no haya distancia entre lo que usted piensa en su cerebro y lo que hace con su corazón, ¿sí? Que ahí es donde uno ve a veces la disociación y uno dice, ¿por qué si los maestros están tan preparados y tienen tantas maestrías, doctorados, especializaciones, diplomados y saben tanto, por qué no pueden enseñarle a cualquier estudiante, el que sea, el que le llegue, ¿sí? Sin embargo, hay maestros que sí le apuestan a que el estudiante que les genera un problema es un reto y es un punto álgido de aprendizaje para sí mismo. ¿Mm? Porque a uno le toca volverse recursivo. Cuando un niño no aprende a leer, Hernando, y a escribir y pasa 6 años, 7 años, 8 años, y lo siguen dejando ahí, ¿cierto? Y a alguien se le ocurre decir, yo le voy a enseñar a este niño a leer y a escribir. No necesariamente tiene que ser un educador especial, sino un maestro que le gusta enseñar y se lo propone y lo hace, lo hace. Lo más apasionante de avanzar en formar una ética de diversidad y de inclusión es que ahí las últimas palabras pierden. Y quien siga pretendiendo tener la última palabra, la palabra del santo grial en educación inclusiva para personas con discapacidad, sin tener en cuenta todo lo que comprende la diversidad, pues estamos ahí en pérdida total. Además, Entiendo la... Hernando, déjame completarte ahí una cosa y es que cada contexto es tan diverso que, por ejemplo, uno lee de todo lo que Canadá ha avanzado, que son los más avanzados en el tema, y uno cuando hablábamos con Gordon Porter, por ejemplo, él decía, es que la educación de ustedes es muy diferente, porque allá la educación es pública, como debería ser acá, ¿cierto? Pero acá hay mucha educación privada, entonces acá se nos hace una mezcolanza porque hay educación pública, todos, pero educación privada también, pero hay estratos, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Entonces los de estrato 1 acceden a unos apoyitos, los de estrato 6 pueden acceder a muchas cosas. Entonces, yo creo que también se trata de un tema de conciencia ciudadana, de conciencia política, que también lo hemos hablado, y por eso nuestro encuentro también con las veedurías, no para que nos rindan cuentas, nadie le tiene que rendir cuentas a uno, sino para construir, o sea, bueno, listo, vamos así, solo tenemos 900 maestros de apoyo en el distrito a hoy. ¿Qué se puede hacer con esos 950 maestros? ¿Cómo hacemos para que en lugar de llegar a los niños a hacerles como terapia, ¿sí? O a sacarlos del aula para que el profesor descanse y se le alivie la carga, ¿cómo hacemos para que esos maestros de apoyo se vuelvan formadores de formadores, maestros de maestros, pares, colaboradores, solidarios con los otros maestros? ¿Mm?
Y algo que anoche hablaba con una persona es que el maestro de apoyo nunca debe ser juez. Debe ser, por eso la palabra, apoyo. O sea, yo no entro al salón a decir, uy, esta profesora Margarita, terrible. No, yo entro al salón a decir, Margarita, ¿qué necesita? ¿Cómo me necesita a mí? ¿Será que yo le sirvo si me vengo todos los días y me estoy con ella un ratico? ¿O será que más bien la invito a un café, la escucho, veo sus percepciones frente a las condiciones de discapacidad, frente a la diversidad, frente a lo que está ocurriendo en la vida? Y después de que yo la conozco a ella como ser humano, como persona, la humanizo también, a ese maestro o a esa maestra, yo puedo llegar porque ya genero un vínculo y entonces mi labor como maestro de apoyo está mediado por la emoción. Al maestro que yo voy a acompañar le debe dar emoción que yo lo acompañe, ¿sí? Se Claro. debe sentir cómodo conmigo. Confianza. No debe sentir que alguien llegó a enseñar más porque es que este es el que tiene el cartón en educación especial. No, debe sentir que estoy con un par que me apoya, me ayuda, me acompaña desde también mi necesidad. Entonces, yo creo que para los maestros también sería interesante llevar a cabo unos ajustes razonables, Claro. ¿sí? Y cuando uno habla de eso, entonces uno dice, hay maestros que son muy experimentados y lo hacen intuitivamente y nadie les explicó. Ese no me necesita tanto. Hay maestros con gafas. Necesita gafas el maestro. Entonces yo entro al salón a ayudarle a que sus gafas le sirvan. Y hay maestros que definitivamente necesitan gafas, bastón, luz, iluminación, tecnología, o sea, necesitan de mí para todo. Entonces, el maestro de apoyo es un maestro que tiene que ser inteligente para poder leer el contexto y leer a cada persona desde su realidad, incluso desde la realidad personal, porque es muy diferente ayudar a un maestro que nunca se ha acercado, por ejemplo, a una condición de discapacidad, a ayudar a un maestro que tiene un hijo con un síndrome de Down, ¿sí? Sí. Es diferente porque la experiencia vivida le ha dado unas elaboraciones distintas. Entonces, ahí volvemos al tema que tú decías ahorita de lo humano. A los profesores también hay que tratarlos humanamente, porque muchas veces en el tema de la educación inclusiva o de la educación para la diversidad, los que formamos entramos como a decir, yo sé, tú no sabes. Y es todo lo contrario. Yo no sé nada, enséñame. Y juntos construimos lo que tú y yo podemos llevar a tu salón, a tu aula virtual, con ese niño, con esa familia. Un punto de partida para un clima verdadero de inclusión y de ética de diversidad es que quienes van a hacer ese ensamble de saberes se vean como una oportunidad y con confianza y no como una amenaza, que es lo que se acostumbra. Cerremos Es esta sesión muy entonces, bien. profesora, con dos ideas en el siguiente sentido. Número uno, Sociedad para Todos es un programa que avanza en este tiempo y que vamos a convertir permanentemente en un espacio de diálogo Ujú. radiofónico acá en estas redes sobre todos estos saberes que necesitamos transmitir. Y dos, este encuentro del 28 de agosto es entre voces nuevas, porque necesitamos esa Ujú. percepción de los expertos del día a día, de los expertos de la vida, de De los la vida. expertos de la realidad práctica, contando cómo se está viviendo, cómo Ujú. están las cosas, qué hay para avanzar y qué debemos conseguir. Más o menos en ese sentido estamos sintonizados, profesora. Totalmente sintonizados. Yo quiero cerrar con algo que siempre te lo he dicho a ti, y es que necesitamos más maestros y más personas de don que de cartones. Más maestro de don que de cartón, ¿sí? Porque tú lo dijiste ahorita, o sea, no es tener un título en educación especial o una maestría en educación inclusiva, que la hay, sino tener el don. Y cuando usted tiene el don, usted abre su corazón, que hay otra cosa muy bonita. Ojos abiertos, oídos atentos y un corazón dispuesto, ¿sí? Eso es muy importante para el tema de la educación para todos. Esta semana entonces vamos a estar hablando momento a momento Ujú. cada día
Y el encuentro tiene el espíritu de un diálogo, que no una competidera de sabiondeces, sino un diálogo Exacto. de saberes, y en esa medida nos damos más oportunidades. Profesora, Ujú. muy agradable y sigamos adelante en esta Gracias, tarea. Hernando. Hasta el Te próximo mando un encuentro. besito. Muchas gracias. Buen día.